Quiero que extiendas la mano y recibas esto como tu palabra del Señor. En octubre de 2024, un delincuente sexual convicto hizo afirmaciones impactantes sobre el pastor T.D. Jakes en televisión en vivo. G dijo que Jake intentó besarlo en la década de 1980 y su abogado exigió $6 millones para mantener el silencio. Jake lo calificó de extorsión y presentó una demanda. Entonces, las cosas empeoraron. Semanas después, Jake se derrumbó durante un sermón y casi muere de un ataque al corazón masivo. Los médicos dijeron que el estrés del escándalo pudo haberlo provocado. Ahora está renunciando a su imperio de 400 millones. ¿Su colapso fue realmente solo por su corazón? Thomas Dexter Jakes nació el 9 de junio de 1967 en South Charleston, Virginia Occidental. Era una época en la que las divisiones raciales y las luchas económicas hacían la vida especialmente difícil para las familias afroamericanas. Su padre, Ernest Jakes, Sr., dirigía una empresa de limpieza y su madre, Odith, trabajaba como educadora. Juntos, criaron a 3 hijos, siendo Thomas el más joven. El dinero solía ser escaso y las oportunidades para las familias negras eran limitadas. El vecindario todavía sentía las réplicas de la segregación, y la discriminación era una realidad diaria. Crecer en este entorno le enseñó a Thomas el valor del trabajo duro y la perseverancia. Estas lecciones aprendidas en un hogar donde llegar a fin de mes nunca fue fácil, más tarde se convirtieron en parte de la base de su ministerio. A menudo recordaba aquellos primeros días como la fuente de su empatía y resistencia. Incluso cuando era niño, Thomas se sintió atraído por la predicación. Era conocido en la escuela como el chico de la Biblia, a menudo fingiendo predicar sermones a congregaciones imaginarias en su patio trasero o dormitorio. Su determinación era notable porque hablaba con un ceseo pronunciado que lo convertía en blanco de burlas. Muchos creían que nunca sería capaz de predicar eficazmente, pero Thomas se negó a dejar que sus dudas lo definieran. Practicaba constantemente, estudiando a los predicadores que admiraba e incluso utilizando objetos domésticos como accesorios. Su pasión era evidente para todos los que lo rodeaban, y su persistencia convirtió lentamente una debilidad en una fortaleza que lo llevaría a través de su vocación. A la edad de 10 años, su mundo cambió drásticamente cuando a su padre le diagnosticaron insuficiencia renal. La atención médica era limitada y la enfermedad impuso una enorme carga emocional y financiera a la familia. Thomas y su madre se convirtieron en los principales cuidadores de su padre, mientras que Thomas también ayudó con las tareas del hogar y cuidó a sus hermanos. Hubo días en que tuvo que faltar a la escuela para atender las responsabilidades en casa. Ver la salud de su padre declinar dejó una profunda marca en él. A menudo recordaba ese momento como el momento en que realmente aprendió la fragilidad de la vida y la importancia de mantener unida a una familia. En 1973, cuando Thomas tenía solo 16 años, su padre falleció. La pérdida fue devastadora tanto emocional como financieramente. Thomas había estado trabajando en la planta de Union Carbide para ayudar a mantener a su familia, pero después de la muerte de su padre, tuvo que encontrar otras formas de proveer. Él y su hermano mayor hicieron trabajos ocasionales, a menudo por poco dinero. Mientras Thomas continuaba persiguiendo su pasión por la predicación, presentándose ante pequeñas congregaciones locales, trató de traer esperanza y fe, incluso mientras cargaba con la pesada carga de ser un proveedor a una edad tan temprana. La responsabilidad lo obligó a crecer rápidamente y le dio un sentido de propósito que definiría el resto de su vida. En 1976, cuando tenía 19 años, Thomas predicó su primer sermón oficial. Fue un punto de inflexión que confirmó el llamado que había sentido desde la infancia. 3 años más tarde, en 1979, fue ordenado, un hito que marcó el comienzo de su ministerio público. Equilibró su ministerio con el trabajo, a menudo hablando con pequeñas congregaciones en entornos modestos. Estos fueron comienzos humildes,
pero estuvieron llenos de determinación y fe. Ya se había enfrentado a la pobreza, la pérdida de su padre y el desafío de un impedimento del habla. Sin embargo, se negó a dejar que nada de eso lo detuviera. Su vida personal dio un giro notable en 1981 cuando conoció a Serita Anne Jameson en Beckley, Virginia Occidental. Ella había nacido el 19 de agosto de 1955 y se desempeñaba como directora de asuntos de mujeres y niños en su iglesia. Su vida no había sido fácil. Había soportado el asesinato de su hermano frente a sus propios hijos y había sufrido abuso emocional y físico en relaciones anteriores. A pesar de este pasado doloroso, Serita se sintió profundamente conmovida por la apasionada predicación de Thomas cuando visitó su iglesia. La conexión entre ellos fue inmediata, descrita como enamorada. Serita supo que había conocido a alguien extraordinario. Su noviazgo duró solo 6 meses antes de casarse, comenzando una asociación que se convertiría en central para uno de los ministerios más influyentes de Estados Unidos. Su matrimonio, sin embargo, estuvo lejos de ser fácil al principio. Para mantener a su joven familia, Serita trabajaba como disc jockey nocturna en una estación de radio cristiana. Mientras Thomas se enfocaba en hacer crecer su ministerio, solo 6 meses después de su boda, estuvieron involucrados en un terrible accidente automovilístico que dejó a Serita con graves lesiones en la pierna y el pie. Los médicos dudaban que alguna vez volviera a caminar, pero Thomas la cuidó incansablemente, ayudándola a recuperarse paso a paso. Con el tiempo, recuperó su capacidad para caminar y su vínculo se hizo aún más fuerte. Serita finalmente se convirtió en líder por derecho propio, sirviendo como directora ejecutiva de ministerios de mujeres en Potter's House y luego convirtiéndose en autora publicada. Su matrimonio ahora ha durado más de 4 décadas, construido sobre la fe, el compromiso y el sacrificio compartido. Con solo 23 años en 1980, Thomas fundó la iglesia Temple of Faith en Montgomery, Virginia Occidental. La congregación comenzó con solo 10 miembros en una pequeña ubicación en una tienda. Fue una jugada audaz para un joven predicador con recursos limitados, especialmente porque muchos dudaban que pudiera tener éxito debido a su impedimento del habla. Los primeros días estuvieron llenos de luchas financieras. Él y Serita a veces tenían que recoger y devolver botellas para comprar comida. Sin embargo, la congregación creció, mudándose a lo largo de los años a Smithers, South Charleston y Cross Lanes antes de finalmente mudarse a Dallas. Allí se convirtió en Potter's House, una mega iglesia con más de 30,000 miembros. Lo que comenzó en una pequeña tienda se había convertido en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Durante esos años, el ministerio de Thomas se equilibró con largas horas de trabajo duro. Trabajó en la planta química de Union Carbide, en Virginia Occidental, para ayudar a pagar las cuentas. Su trabajo implicaba manipular productos químicos utilizados en la soldadura y la minería, un trabajo peligroso que lo dejaba exhausto, pero decidido. Cuando la planta cerró en 1982, Thomas y Serita enfrentaron dificultades aún mayores. A veces cavaba zanjas para su hermano por $100 al día cuando el trabajo estaba disponible. Alternaban el pago de las facturas de servicios públicos y hubo momentos en que la familia no tenía electricidad ni agua corriente, dependiendo de velas y agua embotellada de sus familiares. A pesar de estas luchas, Thomas nunca abandonó su vocación. Continuó predicando cuando pudo, aferrándose a su fe y visión para el futuro. Incluso mientras enfrentaba estos desafíos, Thomas buscó educación. Aunque había abandonado la Universidad Estatal de Virginia Occidental años antes para cuidar a su padre, se negó a renunciar al aprendizaje. En 1985 obtuvo una licenciatura en Artes en Estudios Bíblicos de Friends International Christian University. En 1990, completó una maestría en Artes en Estudios Bíblicos y en 1995 obtuvo un doctorado en ministerio. Administró estos títulos a través de correspondencia y aprendizaje a distancia, mientras dirigía su iglesia en crecimiento. Trabajaba en trabajos ocasionales y criaba a una familia.
Su camino académico no fue tradicional, y algunos críticos cuestionaron la reputación de la institución, llamándola fábrica de diplomas. En 1982, con solo 25 años, T.D. Jake se convirtió en pastor del Greater Emmanuel Temple of Faith en Smithers, Virginia Occidental. Era una pequeña iglesia en una tienda con solo 10 miembros, un número tan pequeño que podría haber cabido dentro de un solo automóvil. A primera vista, fue un comienzo discreto, pero el viaje de Jake estaba lejos de ser ordinario. Ya había soportado desafíos dolorosos. Su padre había fallecido en 1973 después de una larga enfermedad, y Jake había trabajado en la planta de Union Carbide para mantener a su familia hasta que cerró, dejándolo sin trabajo y empujándolo al ministerio de tiempo completo. Los primeros años estuvieron marcados por la lucha financiera. Él y su esposa Serita trabajaron incansablemente para mantener vivo el ministerio. Serita incluso tomó un trabajo nocturno como DJ en una estación de radio cristiana para poder llegar a fin de mes. Desde el principio, Jake se destacó. De niño, había predicado a congregaciones imaginarias, ganándose el apodo de Bible Boy. Había estado predicando desde 1976, pero ahora la responsabilidad era real. La ubicación de la iglesia en un pueblo minero de carbón no fue accidental. Jake creía que había potencial en un lugar que la mayoría de la gente pasaba por alto. En 1983, apenas un año después de convertirse en pastor, celebró su primera conferencia llamada Back to the Bible. Asistieron 80 personas, un gran salto con respecto a los 10 miembros originales. Fue una señal temprana de su capacidad para inspirar y atraer a las personas a pesar de los recursos limitados. Ese mismo año, lanzó un ministerio de radio también llamado Back to the Bible. La iglesia apenas podía pagar la tarifa de $45 por un espacio de 30 minutos. Pero Jake entendió el poder de los medios. Sus mensajes llenos de empatía y sabiduría práctica conectaron rápidamente con los oyentes. El programa lo convirtió en una celebridad local y trajo gente nueva a la congregación. Para muchos que vivían en pueblos mineros de carbón remotos, su voz en la radio se convirtió en un salvavidas. A finales de 1983, la asistencia a su conferencia había crecido a 80 participantes, lo que demuestra la rapidez con la que se estaba extendiendo su influencia. En 1987, cuando tenía solo 30 años, Jake fue ordenado obispo por el Dr. Quander L. Wilson, el obispo presidente de las iglesias Greater Emmanuel. La ceremonia se llevó a cabo en el Civic Center en Charleston, Virginia Occidental, y marcó un importante punto de inflexión. Convertirse en obispo a una edad tan joven era raro. El título le dio autoridad para supervisar más que su congregación local, abriendo puertas a nuevas oportunidades y reconocimiento. Estaba claro que su liderazgo y visión ya habían tenido un impacto. Para 1988, Jake se dio cuenta de que necesitaba un apoyo más amplio para expandirse aún más. Ese año se unió a las Asambleas Superiores de Tierras Siempre Abundantes, una denominación pentecostal fundada por el obispo Sherman Watkins en Columbus, Ohio. Watkins vio su talento y se convirtió en un mentor y una figura paterna en el ministerio. Las asambleas habían comenzado en 1970 con solo 11 miembros, pero habían crecido constantemente, y su misión de tomar personas ordinarias y conectarlas con un Salvador extraordinario coincidía perfectamente con la propia visión de Jake. Esta conexión le dio la credibilidad y los recursos que necesitaría a medida que su ministerio continuara creciendo. En 1990, Jake mudó su iglesia de Smithers a South Charleston, Virginia Occidental. Para entonces, su congregación había crecido a unos 100 miembros. Después de la mudanza, el número se duplicó rápidamente y luego se triplicó, llegando a 300. Tenía un don para conectar con personas que luchaban contra la adicción, la pobreza y las familias rotas. Su iglesia se convirtió en un refugio para cualquiera que buscara esperanza.
En 1993 se mudó nuevamente, esta vez a Cross Lanes, un suburbio más próspero. Fue una jugada audaz para un pastor negro en ese momento, pero el mensaje de Jake habló a través de fronteras raciales y sociales. En un corto período de tiempo, la congregación creció a más de 1,000 miembros, con un extraordinario 40% de ellos caucásicos, algo que rara vez se veía en las iglesias pentecostales. Ese mismo año, Jake incursionó en el mundo de la televisión. En 1993, su programa semanal The Potter's Touch se transmitió en Trinity Broadcasting Network. El alcance fue inmediato y asombroso. En un año, sus sermones estaban siendo vistos por millones, y su nombre se hizo conocido en todo el país. Para 1996 había trasladado a su familia y ministerio a Dallas, Texas, para hacer frente al abrumador crecimiento. Sus transmisiones se expandieron a más de 100 países y pronto se convirtieron en un elemento básico de la televisión religiosa. En 1994 también se asoció con Black Entertainment Television, llegando a una audiencia afroamericana aún más amplia. A diferencia de las repeticiones de sus sermones de TVN, estos programas fueron diseñados para abordar las necesidades culturales y espirituales específicas de la comunidad. Abordaron la autoestima, la superación de la adversidad y el empoderamiento económico. La asociación convirtió rápidamente a Jake en un nombre familiar en los hogares afroamericanos, con millones de espectadores sintonizando desde los Estados Unidos, el Caribe, África y partes de Europa. Ese mismo año, lanzó la conferencia Manpower en Detroit, Michigan. El evento atrajo a miles de hombres, ofreciéndoles un espacio seguro para discutir desafíos como la paternidad, el matrimonio y la adicción. Creció hasta convertirse en una de las conferencias para hombres más impactantes del país. Para 2011, más de 9,000 hombres asistían a un solo evento en Dallas, con más de 150,000 vidas cambiadas desde su inicio. En 1992, Jake fundó TDJ Enterprises, expandiendo su ministerio a la publicación, el cine, la música y los medios digitales. La compañía eventualmente generaría casi 400 millones en ingresos, vendiendo más de 20 millones de copias de sus libros, y produciendo películas exitosas como Woman Thou Art Loose en 2004, Jumping the Broom en 2011 y Heaven is for Real en 2000. La compañía incluso financió un desarrollo inmobiliario de 150 millones llamado Capella Park en Dallas y estableció Clay Academy, una escuela autónoma, mostrando que la visión de Jake se extendía más allá del púlpito. De 1995 a 1998 fue anfitrión de un programa sindicado a nivel nacional llamado Get Ready, que se transmitió tanto en TVN como en BET, y llegó a millones. Combinó la predicación con llamadas en vivo, música y conversaciones reales sobre temas apremiantes como la adicción, la violencia doméstica y las dificultades económicas. En 1996, Jake hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Se mudó de Virginia Occidental a Dallas, con 50 empleados de la iglesia y sus familias para fundar Potter's House. El nuevo campus se encontraba en 34 acres y contaba con un auditorio con capacidad para 5,000 personas. En el primer servicio, se presentaron más de 2,000 personas. La respuesta fue abrumadora. Y para agosto de 2000, la iglesia había construido un nuevo santuario de 191,000 pies cuadrados con capacidad para más de 7,600 personas. Sorprendentemente, el proyecto de 45 millones se pagó en solo 4 años. A principios de la década de 2000, Potter's House tenía más de 30,000 miembros, lo que la convierte en una de las iglesias más grandes e influyentes de Estados Unidos. Su alcance se extendió mucho más allá de Dallas, con campus satélite en Fort Worth, Frisco, Denver y Los Ángeles. En cualquier domingo dado, más de 16,000 personas asistían a los servicios en persona con hasta 70,000 viendo en línea. La congregación era inusualmente diversa, con un 45% de miembros masculinos
y una mezcla racial que incluía a personas de todos los ámbitos de la vida. En septiembre de 2005, el huracán Katrina arrasó la costa del Golfo, dejando atrás una de las peores crisis humanitarias en la historia estadounidense moderna. Más de 1.333 personas murieron y millones quedaron sin hogar. La ciudad de Nueva Orleans fue especialmente golpeada cuando sus diques fallaron y las inundaciones consumieron vecindarios enteros. Durante este caos, el obispo T.D. Jake Jakes se convirtió en una importante voz de esperanza. El 5 de septiembre de 2005 estuvo al lado del presidente George W. Bush en Baker, Luisiana. Mientras el presidente lo elogiaba públicamente por inspirar a las familias de la iglesia a adoptar a los sobrevivientes desplazados, Bush llamó a Jake un líder de lo que describió como los ejércitos de la compasión. Al mismo tiempo, Jake presionó al presidente para que tomara la pobreza más en serio, mostrando que estaba dispuesto a usar su influencia para impulsar un cambio real. Este momento marcó a Jakes como algo más que un predicador. Se había convertido en un asesor con un acceso poco común al poder nacional, capaz de movilizar voluntarios y recursos cuando el país más lo necesitaba. Solo unos años después, el 20 de enero de 2009, Jake desempeñó otro papel histórico. Esa mañana, mientras Barack Obama se preparaba para prestar juramento como el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, Jake se unió a otros pastores en un servicio de oración privado en la Iglesia Episcopal de San Juan, en Washington, D.C. Esta tradición se remonta a 1933. Jake estuvo junto al rector de la iglesia, Louis Lejon, y al pastor evangélico Joel Hunter, mientras oraban por el nuevo presidente y la nación. Su presencia simbolizó la fuerza y el reconocimiento del liderazgo religioso afroamericano en el nivel más alto del gobierno. Más tarde ese día, Rick Warren pronunció la invocación en la toma de posesión pública. Pero la oración matutina de Jake tuvo su propio peso. Si bien algunos criticaron la elección de ciertos pastores involucrados en la ceremonia, Jake eligió concentrarse en la unidad y la esperanza, cimentando aún más su lugar como líder religioso nacional. Confiado en los momentos más significativos, Jake no solo era un líder espiritual, sino también alguien profundamente comprometido con la solución de problemas sociales y económicos. En 1998, fundó la Metroplex Economic Development Corporation, una organización sin fines de lucro creada para cerrar las brechas en las oportunidades para las comunidades urbanas. El grupo organizó conferencias sobre propiedad de viviendas y programas de tutoría para jóvenes, ayudando a miles de familias a dar pasos hacia la estabilidad financiera. Junto con esto, Jake creó la Clay Academy en la comunidad de Capella Park, una escuela diseñada para brindar a los niños tanto programas académicos como actividades extracurriculares significativas. Su visión era clara. Quería romper los ciclos de pobreza mientras permanecía arraigado en valores basados en la fe. Estos esfuerzos construyeron vecindarios más fuertes, crearon empleos y dieron esperanza a las familias que a menudo se sentían olvidadas. Al mismo tiempo, Jake se extendió más allá de la iglesia al mundo de los medios. En 2009 se asoció con el Dr. Phil McGrath, Jay McGrath y Savies Television Distribution para crear un programa de entrevistas sindicado. La idea era combinar su estilo inspirador con el amplio alcance de la televisión diurna. El proyecto tuvo un gran respaldo, pero fue cancelado antes de que se emitiera debido a los desafíos económicos y las prioridades cambiantes en la industria de la televisión. Para Jake, fue un claro recordatorio de lo difícil que es para un pastor tener éxito en el entretenimiento convencional, sin importar cuán conocido sea. No desanimado, Jake lo intentó de nuevo en 2015. El programa de entrevistas de T.D. Jake se probó en 4 ciudades: Atlanta, Cleveland, Dallas y Minneapolis, y recibió comentarios positivos. Para el 12 de septiembre de 2016, se había expandido a más de 50 mercados en todo el país. El programa ofreció una mezcla de aliento basado en la fe, historias de interés humano, entrevistas a celebridades y consejos de autoayuda.
Pero incluso con un contenido sólido, le costó destacarse en el concurrido mercado de la televisión diurna. El 15 de marzo de 2017, Tegna anunció que cancelaría el programa después de una temporada debido a las bajas calificaciones y las autorizaciones limitadas. Aún así, la voz de Jake encontró un hogar en Oprah Winfrey Network, donde su contenido inspirador continuó llegando a los espectadores. Si bien sus incursiones televisivas mostraron los desafíos de expandirse a nuevas arenas, Jake nunca perdió de vista su ministerio y su familia. Él y su esposa Serita criaron a 5 hijos: Sarah, Cora, Jermaine, Thomas Jr. y Jamar. Los 5 se involucraron profundamente en el ministerio, lo cual es raro en las familias de mega iglesias. Sarah y Cora surgieron como predicadoras y autoras conocidas, mientras que sus hermanos trabajaron en operaciones de la iglesia, medios y alcance. Juntos, ayudaron a Potter's House a crecer hasta convertirse en un ministerio que sirve a más de 30,000 miembros, con más de 50 programas, desde clases de alfabetización hasta alcance a personas sin hogar y trabajo humanitario global. La fortaleza de la familia Jake mostró cómo la fe, la resistencia y la unidad pueden llevar adelante un legado a través de generaciones. A principios de 2024, el pastor Tubuyi Jake Jakes se vio vinculado a una demanda federal contra el magnate de la música Sha Diddy Combs. La demanda presentada por el productor Rodney Lil Rod Jones acusó a Combs de acoso sexual, uso de drogas y tráfico sexual. Jake no era un acusado, pero su nombre apareció una vez en la presentación. Jones afirmó que Combs quería usar su relación con Jake para suavizar su imagen pública después de que Cassie Ventura lo acusara de violación y abuso. Esa única mención fue suficiente para generar titulares, generar preguntas y alimentar el debate en línea. Jake nunca fue acusado de irregularidades. Sin embargo, la conexión mostró cómo incluso un pequeño vínculo con un escándalo importante podría crear desafíos reales para una figura pública. Más tarde ese año, Jake enfrentó una controversia aún más seria. En octubre de 2024, Dwayne Youngblood, un pastor de Pensilvania y un delincuente sexual convicto, apareció en el programa de entrevistas de YouTube Larry Reed Live. Afirmó que Jake trató de besarlo y lo abrazó sin consentimiento en la década de 1980, cuando tenía 18 o 19 años. Youngblood había sido previamente condenado en 2008 por agresión sexual a un menor y nuevamente en 2014 por corrupción de menores. Casi al mismo tiempo que la entrevista, su abogado envió a Jakes una carta exigiendo $6 millones para evitar una demanda. El equipo legal de Jake negó enérgicamente las acusaciones, calificándolas de una campaña de mentiras y señalando el pasado criminal de Youngblood como evidencia de su falta de credibilidad. Las afirmaciones rápidamente ganaron atención en línea, y muchos cuestionaron los motivos de Youngblood. El 25 de noviembre de 2024, Jakes hizo una jugada audaz. Presentó una demanda por difamación en una corte federal contra Youngblood y otros no identificados. La demanda los acusó de orquestar un esfuerzo calculado para dañar su reputación y extorsionarlo por millones. Los abogados de Jake argumentaron que las acusaciones habían tenido un profundo impacto en él física, emocional y espiritualmente, incluso llevándolo a una emergencia médica mientras predicaba. La presentación declaró que las acusaciones eran completamente falsas y estaban motivadas por la codicia, con el objetivo de beneficiarse del nombre y la influencia de Jake. Para Jake, la demanda era una forma de defenderse y proteger tanto su reputación como su ministerio. Apenas un día antes, el 24 de noviembre de 2024, Jake había sufrido un aterrador problema de salud. Mientras pronunciaba un sermón en Potter's House de Dallas, el hombre de 67 años de repente comenzó a temblar y bajó su micrófono. Se desplomó sobre su taburete mientras el personal y los miembros de la iglesia corrían a su ayuda. El servicio se estaba transmitiendo en vivo, y las imágenes se extendieron rápidamente por todo el mundo,
mostrando el caos y la urgencia del momento. Lo que al principio se describió como un incidente de salud, resultó ser un ataque al corazón masivo. Los médicos le dijeron más tarde a Jake que estaba a solo 5 minutos de la muerte cuando llegó al hospital. Si se hubiera retrasado, no habría sobrevivido. Los exámenes médicos revelaron que Jake había estado predicando con solo la mitad de su corazón funcionando. Un coágulo había bloqueado el flujo sanguíneo hacia el lado derecho, dejándolo completamente aislado. La adrenalina de predicar había enmascarado la gravedad de su condición hasta que se sentó. Más tarde explicó que en el momento en que bajó su micrófono, la realidad de que su cuerpo se estaba apagando se hizo evidente. Los médicos confirmaron que este tipo de bloqueo a menudo es fatal sin tratamiento inmediato. Jake dijo que mientras se desplomaba, sintió como si se deslizara hacia un espacio tranquilo, blanco y parecido a una nube, sin darse cuenta del caos que lo rodeaba. Lo describió como una experiencia pacífica cercana a la muerte que cambió su perspectiva sobre la vida y la fe. Lo que hizo que el episodio fuera aún más alarmante fue la ausencia de síntomas clásicos. Nunca sintió dolor agudo en el pecho ni entumecimiento. En cambio, solo sintió como si se estuviera quedando dormido. Mirando hacia atrás, lo llamó un ataque al corazón silencioso, uno que casi no dio advertencia, pero que casi termina con su vida. La llamada cercana dio forma a la siguiente decisión importante de Jake. El 27 de abril de 2025 se presentó ante una congregación de decenas de miles en Potter's House y anunció una transición histórica. Declaró que su hija Sarah Jake Roberts y su esposo T. Roberts se convertirían en los nuevos pastores principales a finales de ese año. La iglesia, fundada por Jake en 1996, había crecido a más de 30,000 miembros y una gran cantidad de seguidores digitales. Jake explicó que después de su problema de salud, no podía arriesgarse a dejar a su congregación sin un líder si algo le sucedía. Llamó al momento un renacimiento, no una partida, prometiendo continuar predicando y guiando a la iglesia como presidente de la junta directiva y supervisor espiritual. Jake dejó claro que no se estaba alejando del ministerio. Dijo que ampliaría su alcance a través de nuevos proyectos, incluida una próxima serie de podcasts con iHeart Podcasts llamada My Next Chapter. Su objetivo, explicó, era seguir influyendo en las vidas a nivel mundial al tiempo que se aseguraba de que su iglesia siga siendo fuerte bajo un nuevo liderazgo. Le dijo a su congregación, este momento no es un final, es una expansión.